pastor me pidió que compartiera unas palabras el lunes. Así que veamos esto que el Señor puso en mi corazón de compartirles. Vamos a orar para empezar. Bendito Señor, bendito Padre. Gracias, Señor, por este día domingo que nos permites estar reunidos aquí en tu casa, Señor, para recibir de ti, para estar sentados a tus pies y escucharte. Señor, aquí a quien queremos escuchar es a ti. Te pido, Señor, que me uses, que tomes control, Padre mío, y que tú nos enseñes de una forma sencilla, que podamos entender con sencillez, Señor, como tú lo hacías. Te lo pido en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que nuestros corazones estén abiertos a tu palabra, que abras nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales para poder recibir lo que tú tienes, que quites todo estorbo, Señor, que pueda haber en nuestras mentes y que tomes control de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, quiero hablarles de este título que el Señor me permitió: Pedregales, arena o la roca, donde queremos estar fundamentados. Gracias. Lo cierto es que necesitamos estar cimentados, fundamentados en el Señor Jesús. Para eso hay que excavar mucho, hay que excavar profundo en nuestra alma, porque hay veces que ahí están los pedregales. Y cuando ya estamos edificando un ministerio, una casa, un hogar, ¿dónde la vamos a cimentar? No vaya a ser en la arena, ¿verdad? Sino que en la roca. Entonces vamos a usar estos dos versos, uno que es de la parábola del sembrador. Esta parábola es la primera que aparece en el Evangelio de Marcos, está en Marcos 4. Y el Señor le puso tanto cuidado a esta parábola, le dio una gran explicación también. Pero nos vamos a centrar en un tipo de terreno nada más, que es el de los pedregales. Y dice en Mateo 13:5, que algunos recibieron en medio de pedregales. Aquí ya está la explicación. Algunos recibieron en medio de pedregales y la recibieron con gozo en el inicio, pero no tenían raíz, y cuando vino aquella persecución y sufrimiento, se apartaron por causa de la misma tribulación. Entonces, esto no es que el sembrador vio que ahí habían pedregales y ahí en especial la tiró. No, porque el terreno arado, al parecer el largo del pico del arado logra unas 8 pulgadas, que son ¿qué? Como unos 20 centímetros, 15, por ahí. Entonces esa es la profundidad que podía tener, pero abajo de eso quizás había piedra, ¿verdad? Así que la semilla cayó y como no era profunda la tierra, rápido echó raíz, pero rápido topó en la piedra, y cuando vino el sol fuerte ya no pudo seguir echando raíz. Entonces, ¿cómo se traduce el sol fuerte? El sol fuerte, dice el Señor, es la persecución, el sufrimiento, la tribulación. Entonces, si nuestra raíz no está bien profunda, cuando venga esto, nos vamos a volver atrás. Así que nos está hablando de que hay que escarbar para
en nuestro corazón para poder recibir con profundidad y que esté bien arraigada esa raíz, ¿verdad? Esa semilla que se puso ahí, que esté bien arraigada y que sea fuerte. Eso es en nuestra vida personal. Pero también tenemos la parábola de los 2 cimientos, en donde fue construida la casa. Ahí está. Entonces, en esta parábola hay una persona que construyó su casa sobre la roca, pero hay otra que la construyó sobre la arena. Miren qué desastre esa figura, ¿verdad? Yo creo que he visto algunas así en el puerto, ¿verdad? Entonces ahí dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquí ya va algo más, fíjense, porque aquí está hablando ya de que hay que obedecer, ¿verdad? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Entonces aquí no habla del sol fuerte, ¿verdad? Sino que de lluvia, ríos, vientos. Pero es lo mismo, son las mismas tribulaciones. Y el pastor Paul Caram, en su libro Cristianismo Verdadero, habla de que hubo un desastre en Brasil porque hicieron unos edificios, no sé si dice rascacielos, pero casi, eran enormes y no fundamentaron bien, no se pasó. Y se comenzaron a inclinar y se cayeron. Yo traté de encontrar esos edificios en Google, pero no los hallé. Pero hay este otro, más reciente, porque el del pastor Paul Caram es de ahí de 1960, creo. ¿verdad? Pero este es en 2009, en China. Esto pasó en China apenas en el 2009. Se me va adelantando, no sé por qué. Así que miren lo que pasó aquí. Era un edificio de 13 pisos y se cayó como si se tratase piezas de dominó. Y el problema surgió porque no previeron correctamente las inundaciones que genera el río Diampú. O sea, el Señor dijo eso hace 2000 años. Les dijo, no lo vayan a construir ahí sobre la arena, ¿verdad? Y aún ahora, en lo natural suceden estas cosas. Ahora, ¿cuánto más no sucederán en lo espiritual? Entonces, miren, y ahí está el edificio caído, y ahí ve uno, si eran unos grandes yerrotes los que estaban, ¿verdad? Pero si se hace en la arena y no se escarba bien, siempre va a terminar pasando eso. Así que no debemos permitir que las raíces de la vieja naturaleza destruyan nuestros cimientos, porque derribarán nuestra vida y ministerio. Lamentablemente, en años recientes hemos visto derrumbarse algunos de los ministerios más sobresalientes a causa de cimientos agrietados. Pero, ¿cuál es el fundamento al final? ¿Cuál es el fundamento que nosotros tenemos que tener? En esa parábola de la que construye la casa en la arena, ahí dice cuál es. El fundamento de nuestra vida cristiana debe ser la obediencia a la palabra de Dios. Todas nuestras medidas, creencias, doctrinas, convicciones deben ser tomadas a partir de la principal piedra del ángulo, que es el Señor Jesucristo. Las casas espirituales se derrumban por doquier debido a que hombres y mujeres han ignorado las especificaciones del Señor y han construido en base a las suyas propias. Tanto así que han construido en base a las suyas propias que las doctrinas fundamentales que están descritas en Hebreos
han sido menoscabadas por falsas enseñanzas. Entonces, tenemos aquí el verso de Hebreos 6, del 1 al 2, ahí tenemos las doctrinas fundamentales, rudimentos, se llaman. Tenemos el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Hay una traducción, se llama la traducción al lenguaje actual, y al final de esta traducción tiene algo interesante de retomar, ¿verdad? La vamos a leer, dice Hebreos 6, bueno, la voy a leer yo porque ahí solo está la Reina Valera. Dice: por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo. Sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir. Ese es arrepentimiento de obras muertas. Ya sabemos que debemos confiar en Dios. Aquí esa sería la fe, ¿verdad? En Dios. Y que debemos bautizarnos, la doctrina de bautismos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben al Espíritu Santo. Sigue hablando de la doctrina de bautismo. Que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Ahí están. Pero miren el 3. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios así lo permite. O sea que no es que las vamos a olvidar, sino que las vamos a seguir aprendiendo y profundizando más en cada una de ellas, ¿verdad? Pero, como les dije, cada una de estas doctrinas se han visto muy menoscabadas con falsas enseñanzas. Así que vamos a ver así bien rápido qué es lo que más ha menoscabado a cada rudimento de las doctrinas. Y aquí tenemos, se me pasó, el arrepentimiento de obras muertas, miren, salvo siempre salvo, y la gracia irresistible. O sea que lo que nos han querido decir, ¿verdad? ¿Para qué? Contrarrestar la verdad, para que otros tengan, no sé, que se adapten quizás al cristianismo. A veces por eso lo hacían. Adáptese, ¿verdad? Y le daban otra enseñanza con estándares disminuidos. Entonces, la salvación no se pierde, no importa si mueres en pecado, si eres salvo, eres salvo. ¿Qué está hablando aquí? De que hay destinados a la salvación y destinados a la condenación. Y eso es falsa doctrina, es doctrina de demonios. Veamos la fe en Dios. La fe en Dios ha sido menoscabada fuerte con la teoría de la evolución, con el humanismo, con la hiperfe. Esto ha llegado al punto de que hay púlpitos donde se paran cristianos ateos a enseñar. Esto aquí quizás no se ve, pero en Europa mucho. Les pagan. Les pagan porque allá los que se paran a enseñar tienen un sueldo, un salario, ¿verdad? Se les paga por predicar y están allí porque ellos dicen, es que la humanidad necesita una guía moral y el cristianismo cumple esa guía moral, pero no creen en Dios. Terrible, ¿verdad? Veamos la doctrina de bautismos. Se ha visto muy menoscabada con el bautismo de niños y negar el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia que hace estas prácticas dice, el niño que se bautiza está destinado al cielo. Ya no hay más. Así que, la imposición de manos. El problema acá ha sido que han sido puestos neófitos frente al ministerio, ¿verdad?
Y es porque vienen personas muy carismáticas, que Dios los ha bendecido con una habilidad muy especial, un don especial, y luego ellos son ungidos, ¿verdad?, para que ya desempeñen un cargo, pero apenas son recién nacidos espirituales, ¿verdad? Veamos la resurrección de muertos. Aquí uno de los problemas principales es que no se ha enseñado que hay una clara diferencia entre la primera resurrección y la segunda resurrección. Otra cosa que la ha menoscabado mucho es la resurrección y rapto pretribulación, ¿verdad? Y si la juntamos con salvo siempre salvo, ¿qué más va a ser la persona, verdad? Hay que entender con esto que la gracia se opone a ser ganada, pero no se opone al esfuerzo. Así que es importante que entendamos cómo funciona la gracia. Y el juicio eterno. Al punto de decir, aquí el problema es la desviación al extremo de la enseñanza que Dios es amor, ¿verdad? Y no se le ve el otro atributo de Él. Así que no se nos va a juzgar, el infierno es para Satanás y sus ángeles, no para los hombres. Pero al punto ha llegado esta doctrina de demonios a decir que Satanás será perdonado, ¿verdad? Así que estamos en serios problemas, ¿verdad?, con los fundamentos, con los rudimentos. Sí, pero ¿qué podemos hacer, verdad? Vamos a ver con cada una de ellas, no todas porque no alcanzamos, pero con algunas vamos a ahondar un poquito. Vamos a ahondar un poquito con el arrepentimiento de obras muertas. Y en otros aspectos también. Las obras muertas son las obras de la carne, son las obras que produce la carne. Aquí en Gálatas 5, del 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si no nos arrepentimos de las obras muertas, tendríamos un final, vamos a usar esta palabra, catastrófico, para que ya se vayan acostumbrando, porque la vamos a usar más. Catastrófico. Y nos está diciendo cómo prevenir esa catástrofe, ¿verdad? Entonces nos está hablando de que es un fallo que se puede evitar. Es que fui a una capacitación esta semana y me hablaron de esas cosas y estaba bonita, sí, estaba bonito. Pero nos va a servir, a mí me ha servido para enfocarse un poco más. Jesús dijo también, porque de dentro del corazón de los hombres salen. No, miren, aquí yo lo he puesto afuera, pero en realidad salen de adentro. No quieren salir de adentro. Ya están saliendo. Ah, es que no miro. Ay, Dios mío. Vaya, entonces sí. Vamos a empezar. Ahí. Pero es que ya va solita. Ahí va. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, miren cómo sale de ahí adentro, la lascivia. Estas pueden ser los pedregales, hermanos. La envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. El pastor Bailey usa un ejemplo. Esto es por el arrepentimiento de obras muertas, porque
El problema es que a todos esos pecados, los que leímos en Gálatas primero y los que leímos ahorita acá en las palabras del Señor Jesús, les han cambiado el nombre. Cada pecado le han puesto otro nombre. Entonces ya dicen, que me voy a arrepentir, ¿verdad? Si esto no es el que está ahí, ¿verdad? El que está en la Biblia, no es el que está ahí, eso es otra cosa. La inmundicia ahora se llama discriminación. Entonces, si le han cambiado el nombre a las cosas, ¿cómo va a estar la juventud que llega a la universidad, por ejemplo? Miren, y las bases son tan importantes en todo esto, porque yo tengo mis alumnos de medicina, ¿verdad? Y estudiaron medicina por huir de las matemáticas. No todos, pero algunos sí, la mayoría. Y cuando llegan a pediatría se dan cuenta que tienen que calcular los medicamentos por kilo de peso. Y calcular cuántos ml le tienen que dar, cuántas cucharaditas y todo eso, ¿verdad? Y todo eso son matemáticas. La ecuación de regla de 3, ¿cuál es? La grado 1. ¿Tienen grados las? Sí, ¿verdad? Pues la 1. Ya se olvidó, vean. Y ahí estamos recordándolos y cuesta a veces. Les cuesta, pero de ahí se acostumbran y ya la pueden hacer bien. Así que vayan con confianza con él. No, dicen, no. Bueno, pero está bien. Y eso es matemáticas, ortografía también, la base, ¿verdad? Pero ¿y los aspectos morales? Eso sería más grave, porque los aspectos morales, éticos y espirituales que el estudiante debe tener cuando llega y se topa con su materia sociología, filosofía, que le meten humanismo y ateísmo hasta morir, ¿verdad? ¿Cómo va a sentirse ese joven? ¿Se va a tambalear? ¿No se va a tambalear? ¿Qué le va a pasar? Pues el pastor Bailey usa eso en el libro Las Epístolas de Juan. Él menciona al profesor Somers de la Universidad de Clark, no sabemos quién es, pero él dice que los estudiantes de la universidad llegan entregados al relativismo moral que se basa en la inexistencia de fundamentos para pensar en temas como el engaño, el robo u otras cuestiones morales. Todo le dicen que eso es relativo. Y entonces ahí es donde han venido los cambios de nombre. Vean, yo esto lo viví hace poco en carne propia. Y vamos a ver estas obras de la carne. No se ven tan terribles estas obras de la carne, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Cómo se llama ahora todo eso? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, se llama estrés, ¿verdad? Ese es estrés. Y si usted está estresado, ¿por qué? ¿Por qué está estresado? Porque estoy con mucho trabajo, porque está con mucho trabajo, porque tengo que hacer muchas cosas y me exigen, y cuando ven que no termino de hacer las cosas, me regañan y me enojo y no puedo perdonar. Entonces, ¿es estrés o es pecado? No estamos reposando en el Señor, ¿verdad? Así que si se le cambia de nombre a las cosas, ¿y qué le recomiendan a alguien estresado? Relájese, ponga su mente en blanco casi, ¿verdad? Y medite. Y no van al fondo de la situación, que es poder perdonar, poder reposar en el Señor.
Ay, si le cambiamos el nombre a las cosas. Miren, a la avaricia y a la envidia, hoy le han puesto: cumple tus deseos. Si tú tienes derecho a tener las cosas que quieres. Y esto empezó ahí a principios de 1900, hasta salió una caricatura. ¿Y qué creen que me he podido acordar del nombre de esa caricatura? Pero era una familia que llegaba, que había escalado rápidamente posiciones en la sociedad. No me puedo acordar del nombre, que era un señor gordo y una señora gorda también. Y habían escalado, entonces se habían ido a vivir a una colonia highlight, ¿verdad? Y entonces estaban queriendo compararse con todos los ricos y vistiéndose a la forma de ellos y teniendo el mejor aparato y todo, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llama la caricatura. Pero surgió por eso. Entonces le cambiaron el nombre a la envidia, a que aquel vecino tiene esto, y a la avaricia, por cumple tus deseos. Y las tarjetas de crédito han colaborado con eso también, ¿verdad? Porque lo puedes tener ahora. Ya no le decimos envidia, la envidia es cumple tus deseos, no vamos a poder arrepentirnos de ella, ¿verdad? Y la otra, ¿verdad? La que les dije antes, la inmundicia, ahora se llama discriminación, y si discriminas eres alguien intolerante, y eso es muy fuerte en la universidad, en los lugares. En el trabajo está entrando, ¿verdad? En las áreas de trabajo, pero los colegios y las universidades, ya los jóvenes piensan así, ¿no? Y es malo discriminar, ¿verdad? Ahora, vamos a ubicarnos ahora en el problema que descubrimos, ¿verdad? Porque el problema que descubrimos es que están nombrándose a las obras de la carne de otra forma. ¿Quién está contribuyendo con esto? Bueno, está contribuyendo Satanás, la carne, el mundo, la iglesia, ¿verdad? Y la carne a través de la concupiscencia, de ese deseo desmedido de pecar. Entonces le ha cambiado el nombre. No negarse a uno mismo también es una consecuencia. Satanás con su influencia malvada, la iglesia con falsa doctrina y falsos maestros, que no le ha podido hacer frente al humanismo del mundo y al materialismo, ¿verdad? Pero bien, hoy ya vimos cuál es el problema y algunas causas del problema. Pero, ¿qué tan grave podrá ser eso? ¿Qué tan grave? Antes de contestar, y quizás volviendo a lo del estrés, que al final también es amargura, ¿verdad? Porque si uno no perdona, está marcado. Vamos a leer Hebreos 12:15 para poder contestar qué tan grave puede ser. Esto se me adelanta. ¿Por qué? Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Creen que es muy grave no alcanzar la gracia de Dios? ¿Cómo lo catalogaríamos acá? ¿Sería una gravedad menor, moderada, mayor, catastrófica? Yo diría que catastrófica. Sí. De 9 a 10 puntos de catástrofe. Como dice hermana Sandra, que dicen sus niños, al infierno. Es cierto. Es cierto. ¿Verdad? Es muy catastrófico cambiarle el nombre a las cosas y después no poder arrepentirnos y no poder estar fundamentados en la primera doctrina fundamental, el arrepentimiento de obras muertas. Veamos la otra doctrina, la fe. Dios nos demuestra lo que no vemos a través de, miren de qué, de todo lo creado, de las profecías en las Escrituras y de los padecimientos.
¿Se recuerdan? El estar fallando en la doctrina de la fe se traduce en un pecado. ¿Cuál creen que es ese pecado? Es un pecado serio. Se llama incredulidad. Porque la fe viene por el oír y el oír por creer la palabra de Dios. Entonces, estamos pecando en incredulidad. Ahora, déjenme hacer uso de la primera regla de la hermenéutica en este pasaje que se los voy a explicar. La primera regla de las hermenéuticas es: interprete las escrituras literalmente. Literalmente. Lo que ahí dice eso. Y se recuerdan cuando un padre de familia llega con su hijo endemoniado, donde los discípulos, y una frase que siempre trae algo a la que está diciendo lo mismo o se está contradiciendo o qué. Pero el padre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Bien, lo que pasaba era que el Señor Jesús no estaba en el monte de la transfiguración, los discípulos, el padre llevó el muchacho a los discípulos y los discípulos no pudieron echar el demonio. Y el Señor Jesús dice algo, ¿verdad? Algo enojado dice esto: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Bueno, y después el Señor le hace una historia clínica al niño, ¿verdad? El papá le pregunta ¿desde cuándo está así? ¿verdad? Y bueno, ella le dice. Y luego el papá dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, ¿qué estaba diciendo ahí? Tomémoslo como la primera regla de la hermenéutica. No creía. No creía. ¿verdad? Uno a veces puede decir las cosas, pero en realidad, ¿qué hay en nuestro corazón? Pero él fue sincero. Fue sincero. Y eso es bueno. Así que, partiendo de este fundamento, esta doctrina, la fe, lo que la menoscabaría mucho más es nuestra incredulidad. Pero veamos cómo podemos hacer. Primero vimos que la fe se muestra a través de todo lo creado. Veamos en Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien todas las cosas fueron hechas, también el universo. Bien. Y aquí hay más versos que nos hablan de eso. Nosotros debemos tener la capacidad de asombrarnos siempre cuando vemos lo enorme del universo, lo chiquito que somos nosotros, ¿verdad? Y que Dios ha tenido misericordia en nuestras vidas. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego dice en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Así que solo el hecho de ver la creación nos tiene que hacer entender que Dios existe y que es real, ¿verdad? Hoy vamos con las profecías. Hay una lista, ya no me acuerdo cuántas eran. Vamos a ver solo unas cuantas. Eran como 30, hermana Pati. Más, vea. Más de 30. En la que está mencionando las profecías acerca del Señor Jesús y el cumplimiento que tuvieron en el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos esta primera que iba a nacer en Belén. Eso está en Miqueas 5, del 2 al 4, y ahí está su cumplimiento en Mateo 2:1. Ay, me fui para atrás. Mateo 2:1.
Miren, aquí siguen habiendo, aquí tenemos, solo vamos a ver la de que Elías le precederá, que está en Malaquías 4 del 5 al 6 y su cumplimiento en Mateo 11, 14. Veamos otra lista de profecías. Todas se cumplieron, hermanos. Aquí es que iba a ser rechazado por la gente. En el Salmo 2, del 2 al 3, en Lucas 18, del 31 al 34 está eso, cumplido. ¿Se acuerdan cuando en Nazaret no hizo muchos milagros, verdad? Lo rechazaron. Aquí tenemos que iba a ser crucificado junto a pecadores en Isaías 58, 12 y está en Lucas 23, 33. O sea, cada una de las profecías fue teniendo su cumplimiento. Iba a ser sepultado con los ricos en Isaías 53, 9 y lo vemos cumplimiento en Mateo 27 del 57 al 60, pero que también iba a resucitar, ¿verdad? En Isaías 53, 9. Así que las profecías sería ver cómo es que cada una tuvo cumplimiento y pasaron las cosas exactamente como estaban predichas. Sería muy necio no creer que lo que falta por venir no va a pasar, ¿verdad? Sería muy necio, sería cometer incredulidad otra vez. Y lo otro que fortalece nuestra fe es el sufrimiento. Esta es una lista de todo lo que el sufrimiento logra. Miren, el sufrimiento destruye la soberbia, abre la puerta a una mayor gracia, nos pone de manifiesto lo que tenemos en el corazón, nos hace tiernos y compasivos. Los sufrimientos sacan los pedregales que tenemos ahí, hermanos. El Señor las quiere poner esos sufrimientos para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos, ¿verdad? Y eso afirma nuestra fe. O sea que el sufrimiento sirve tanto para el fundamento de arrepentimiento de obras muertas como para el de la fe. Así que ahí está, pero miren esta, vamos a resaltarla. Purifica nuestra fe. El Señor nos habló de muchas formas en cuanto a que nuestra fe debe ser purificada y lo hace a través del fuego. Primera de Pedro 1:7 y Santiago 1 del 2 al 3 claramente lo declaran. Veamos en Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que tenemos que estar agradecidos con lo que padecemos. En Zacarías 13:9 está el verso de el platero. Perdón, esa es Malaquías. Zacarías 13:9 dice, pero a esa parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Así que el fuego es importante, el fuego de la prueba. La cosa es que algunos cuando sufren y padecen, en lugar de entender que es el Señor el que está en control y que Él está permitiendo que esto esté pasando en nuestra vida, se enojan y murmuran y vuelven atrás. O sea que la prueba de la fe puede tener esos dos caminos, ¿verdad? Que seamos de los que entienden que el Señor está en control y que Él está haciendo eso para nuestro bien. La otra situación que ha menoscabado la doctrina de la fe es el mensaje de la prosperidad, porque el mensaje de la prosperidad, aunque en muchos sentidos ha sido una bendición, por diversas razones también ha sido un impedimento para el crecimiento cristiano del cuerpo de Cristo.
porque Él proclama, ¿verdad? Que Dios, ¿qué es lo que Dios puede hacer por mí? La forma más fácil de salir de mis problemas, una pronta respuesta es lo que yo necesito. ¿Cómo puedo ser una persona de éxito y cómo puedo ser alguien importante? Pero no ha puesto el énfasis en la vida transformada, no ha hecho hincapié en la negación del yo para hacer la voluntad de Dios. Entonces ese es el problema de la doctrina de la prosperidad. Y cuando la persona es prosperada pero no ha sido transformado su carácter, lo más seguro es que va a abandonar al Señor. En todas partes se ha estado alimentando a la iglesia con leche, siendo esta la razón de su inmadurez, que la hermana, sí, yo creo que ella fue, la hermana Susan Jean fue la que dijo que había habido alguien que tuvo una visión y que lo que miraba era una botella de leche. Una pacha de leche estaba viendo, hermanos, una pachita. Y leche que ni siquiera es la mejor para el niño. El mensaje de la cruz es molesto para muchos, pero observemos cuántas cualidades eternas se dejan de producir si uno no quiere la cruz. Así que no nos pase desapercibido el elemento central de la vida, el cual es que nos vamos a llevar a la eternidad y que es lo que se ha forjado en mi corazón. Y para esas dos preguntas, la fe es importante. Veamos otra vez, ya ubicamos el problema, ¿verdad? Que somos incrédulos o que la fe del creyente es débil, las dos cosas. ¿Qué es lo que está causando el problema? Otra vez, es Satanás, es la carne, es el mundo, la iglesia. La carne con su indisciplina, ¿verdad? No quiere estudiar las profecías. Está la incredulidad, grande problema. Su influencia malvada, la de Satanás, falsas doctrinas y falsos maestros. El mundo con la teoría de la evolución, el materialismo, el humanismo. Pero otra vez nos vamos a preguntar, ¿qué tan grave puede ser estar débil en la fe? Vamos a leer Apocalipsis 21:8 antes de contestar. ¿Nuestra tabla será catastrófico? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, hoy tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cómo creen que deberíamos contestar nuestra tabla? ¿Qué tan grave será? Definitivamente, ¿verdad? El estar menoscabados en el segundo fundamento de la fe, en la segunda doctrina fundamental, tendría un carácter catastrófico. Veamos con el bautismo. Vamos a ver unos aspectos del bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. Creer, esas tres acciones son importantes en cuanto a nacer de nuevo y bautizarse. Creer, confesar, invocar, recibir. Hay dos: creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que resucitó. Eso está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y también creer que solo el Señor Jesús es Salvador, Hechos 4:12. Luego va a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador, Romanos 10:9. Y luego invocar al Señor Jesús para ser salvo, Romanos 10:13. Y luego recibir al Señor Jesús en su corazón, Colosenses 6:7. Entonces, después de todo este proceso viene, bautícese, ¿verdad? Bautícese. ¿Creen que uno tiene que estar muy consciente para bautizarse?
totalmente, ¿verdad? Todos nuestros sentidos. Sí, hay que creer, hay que confesar, hay que invocar. ¿Quién puede hacer eso? ¿Una persona adulta o un bebé? Entonces el bautismo de los bebés es una menoscabación a la doctrina de bautismos muy fuerte, ¿verdad? Es inapropiado porque el bebé no ha experimentado el nuevo nacimiento y por lo tanto no ha muerto al pecado para vivir para Dios. El bebé no ha escuchado la predicación del Evangelio para creer en Cristo y seguirle. No puede confesar con su boca al Señor Jesús como su Señor y Salvador. No puede invocar su nombre para pedir por el perdón de sus pecados porque todavía no tiene la habilidad de hacerlo. No puede abrir la puerta de su corazón para recibirle como su Señor y Salvador. Así que es inapropiado. Y así hay que responder. Y si les piden que quieren ser el padrino, ¿ser el padrino? No, diga, no, yo no creo en eso. No, si ellos mismos dicen, pero es que si él no profesa nuestra fe, no puede ser. Bueno, no sé si lo dicen. Me imagino. Bien, ahora con el bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que se experimenta con el bautismo con el Espíritu Santo. Son 7 experiencias. Una es sellados. Ahí está, mire, ya es propiedad de Dios, dice el sello. Luego, esa es otra cosa diferente. Bautizados en el Espíritu Santo. O sea, sellados es el nuevo nacimiento. Luego, bautizados en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas. Luego, va más llenuras, en la medida que uno sigue adorando en lenguas, alabando, orando en lenguas, más llenuras, más llenuras. También los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Las 7 unciones del Espíritu Santo. Y lo último es el poder del Espíritu de resurrección. Así que la manifestación inicial del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en nuevas lenguas. Cuando uno está, bueno, voy a decir yo, a mí cuando estaba en un lugar que nadie hablaba en lenguas y yo empezaba a hablar en lenguas. A veces puede ser el hospital, porque puedo ir a un paciente algo y comienzo a hablar en lenguas, pero nadie más habla en lenguas. Me siento tonta a veces, porque no sé lo que estoy diciendo. Pero después se me quita por completo, porque yo sé que al estar haciendo eso se está liberando un gran poder. Y se me pasa. Gracias a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en una gran angustia, ¿verdad que no nos da ningún problema hablar en lenguas? ¿Cuántos testimonios no han habido acá de que están asaltando en el bus y comienzan a orar en lenguas? Para nada que uno se siente un tonto, ¿verdad? Entonces, hagámoslo, seamos constantes, frecuentes, aunque todo el mundo que esté ahí alrededor nos mire raro, ¿verdad? Se pasaron, ¿verdad? No. Aquí. No, pero hay que quedar. Que se va a acabar el tiempo. Así que tenemos que tener también esto claro, la diferencia entre hablar en lenguas y el don de diversos géneros de lenguas. Todo creyente debe hablar en lenguas. Es una señal para todo aquel que cree. Habla lenguas angélicas. Esto se habla cuando uno está orando, cuando uno está intercediendo,
Cuando uno está alabando y adorando, está hablando en lenguas angélicas. Y es una herramienta maravillosa para desarrollar comunión con Dios y edificar nuestra vida personal. Así que es una herramienta muy fuerte. Ahora, con el don de las lenguas, que también se llama diversos géneros de lenguas, no todos van a recibir ese don. El que tiene este don habla muchas veces en lenguas humanas que nunca aprendió. O sea, alguien que está hablando alemán, pero no ha tomado ni una clasecita de alemán. Y hay alguien aquí en la congregación que habla alemán y le entiende a cabalidad. Él tiene el don de diversos géneros de lenguas. Y lo hace porque Dios lo utiliza para darle un mensaje a esa persona. Los apóstoles en Pentecostés recibieron tanto el bautismo en el Espíritu Santo, así como el don de diversos géneros de lenguas, las dos cosas al mismo tiempo, porque ellos eran galileos que estaban hablando en otro idioma, en los idiomas que se hablaban ahí en Mesopotamia, en Capadocia, en Asia, en Egipto, en África, en Arabia, y los que estaban ahí de esas regiones entendían lo que ellos estaban diciendo. Entonces, lo que ellos estaban diciendo y los otros entendían eran las maravillas de Dios. Eso pues, lo mismo. Satanás, la carne, el mundo. La iglesia cuando dice que ya no hay bautismo en Espíritu Santo, está promocionando esto. Falsa doctrina. Con la carne, en la incredulidad, el orgullo, Satanás, su influencia malvada, ¿verdad? Aquí tenemos en la iglesia falsa. Y ¿saben qué han visto? Bueno, la parte esta del cerebro frontal es la que se ilumina cuando uno está comunicándose, cuando uno está hablando, ¿verdad? Entonces le piden a la persona que está hablando en lenguas, ahorita ore en el idioma que usted usa, ¿verdad? Inglés, porque en Estados Unidos lo han hecho. Y ora, y cabal, se ilumina la parte frontal. Ahora en y no se ilumina. No se ilumina la parte, o sea, no está hablando para comunicarse. Porque dice que el hablar en lenguas es para una comunicación entre Dios y nosotros. Así que, bueno, hoy ya saben que cuando uno nace de nuevo, también algo pasa. El bautismo es el orgullo. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Será muy malo que Dios nos resista si somos soberbios? ¿Será catastrófico? Catastrófico. Hoy todos vamos a hablar en lengua. Juicio eterno. No, perdón, resurrección de los muertos. Yo sé que estamos muy familiarizados con los versos de Apocalipsis 20 en el sentido de que sabemos que ahí es donde se habla de la resurrección, de la primera resurrección y de la segunda resurrección. Pero hay otros capítulos en la Biblia que también nos hablan de esto. Y así en particular, esta es la primera, esta es la segunda. Primera de Corintios 15, que se ha llamado el capítulo de la resurrección, habla así. También está en Primera de Tesalonicenses 4 y Segunda de Tesalonicenses 3. Entonces, todos esos versos, Mateo 24 también nos habla de esto. Entonces, tenemos muchos versos, capítulos enteros que hablan de la primera resurrección y la segunda. Empieza en el verso 22. 22-23 dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias,
luego los que son de Cristo en su venida. O sea, el primero que resucitó fue el Señor Jesús, con un cuerpo glorificado, que no es lo mismo que los que salieron de las tumbas cuando Él murió. Ellos no tienen su cuerpo glorificado, así que solo ha habido una. Lázaro resucitó, pero resucitó con su mismo cuerpo mortal y después se murió otra vez. Veamos. Ay, es que se pasaron. Todo se corrió, espérense, hermanos. Esto, aquí empieza, si empieza en el 1, yo decía. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Miren, hermano, esta última frase, o sea que no solo se trata de creer y no creer, también se trata de que si uno cree en vano, o sea que camina con el Señor y después, por gusto. 3 y 4. Primeramente os he enseñado lo que asimismo yo le doy, fíjense. Ya entendí. Bye. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Por qué está diciendo todo esto el apóstol Pablo aquí? Y luego dice, del 5 al 11, narra las apariciones de Cristo resucitado, y del 12 al 19. Por esto está hablando de esta forma, porque muchos en ese tiempo ya no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, estamos hablando año 50. Bueno, ¿cuándo se escribió la epístola de Corintios? 56, por ahí. Del 20 al 21. Pero ahora, se pasó. Aquí. Que no sé por qué quedó con movimiento. Bien, 20:21. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Del 20 al 23, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí en esta parte, también en Cristo todos serán vivificados. Eso está hablando del nuevo nacimiento también. Pero en general todo lo que sigue del capítulo habla de la resurrección de los muertos. Luego el 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, cuando aquí dice la última parte, luego los que son de Cristo en su venida, en el primer bloquecito, la última, ahí es la primera resurrección. Y el 24 dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder, Cristo reinará hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Este es un resumen. Todo estará sujeto a Él y luego Él se sujetará a Dios. Y del 29 al 34. Si no crees en la resurrección, es vano seguir a Cristo. Tu vida será sin esperanza. Es como vivir con esta frase, solo aquí y solo ahora. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y aquí empieza a hablar de cómo es la resurrección. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí habla del rapto.
Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros. Así que aquí está hablando de la primera resurrección, y cuando habla en el 24, del 24, el 24, que dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Ahí está hablando de la segunda, después del milenio. Ahora, ¿quiénes califican para la primera? Los que le conocen, eso está en Filipenses. Ha entrado fuerte lo que es la igualdad, los derechos de todos por igual. Entonces nos molesta que nos digan que unos van a hacer más y otros van a hacer menos. Pero el Señor dice que así es, ¿verdad? Así que aquí no hay, no hay eso. Ya casi acabamos, hermanos. Bien, el problema entonces lo ubicamos, creer que solo hay una resurrección, o que todos resucitan, o que es pretribulación. ¿Qué contribuye a esa mala enseñanza? Satanás, la carne, el mundo, la iglesia. Y ahí va incredulidad, orgullo, la falsa doctrina, los falsos maestros, Satanás y su influencia malvada, la ciencia, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo está contribuyendo a que cada una de esas doctrinas sea menoscabada. ¿Y qué tan grave creen que es creer que solo hay una resurrección? Catastrófico. Sí, es catastrófico, hermanos, porque nadie podría esforzarse por algo que lo tiene así. Y no es porque con el esfuerzo uno va a recibirlo, pero sabe que la vida cristiana es de caminar y de perseverar hasta el fin, de ser fiel. Ahí está. Miren esta otra casa. ¿Se acuerdan la que se había derrumbado, verdad? Pero miren esta en una peña, ¿verdad? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál era la roca? Cristo es la roca, pero el fundamento para la obediencia. El fundamento de nuestra vida debe ser la obediencia. Otra vez la ponemos ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es de la obediencia? Preguntémonos, ¿haré la voluntad de Dios o la mía? Hay personas que pueden predecir quién va a ser el presidente de un país, o pueden tener con mucha exactitud cuándo va a ser la segunda venida del Señor. Pero esos dones extraordinarios no pueden jamás reemplazar a la obediencia de alguien a la voluntad de Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios han caído por apoyarse en sus ministerios para ser salvos y no en una obediencia continua a la cruz. Dentro de la iglesia, un bajo nivel de entrega y un espíritu de independencia que refleja esta actitud hace que ministerios se caigan. La actitud es: serviré al Señor mientras Él no altere mis planes ni me incomode. Y en cuanto a la elección del cónyuge, vocación o domicilio, ¿cuántos son los santos que buscan diligentemente la voluntad de Dios y le obedecen cuando le dicen, ya sea que sí sea lo que Él estaba pidiendo o no? Todos sabemos qué cosa es la correcta, porque nuestra conciencia se llama la conciencia del bien y el mal, sí sabemos. Y esto es más fuerte de lo que en verdad muchas veces queremos
Así que, para terminar, ¿verdad? Los fundamentos de las doctrinas se han visto muy dañados. Y con casi 2000 años de historia de la Iglesia, quizás en nuestra época es cuando más menoscabados puedan estar. Pero la enseñanza del Señor Jesús es la misma. ¿Se acuerdan del edificio de Shanghái? 2009. Él ya sabía que si construían en la arena y donde pasa el río se iban a caer las casas. O sea que es lo mismo si lo que el Señor nos está diciendo, que dijo hace casi 2000 años, lo mismo es lo que nos va a mantener firmes en nuestra época ahorita. Que lo que estamos viendo, en lo que nosotros nos tenemos que fijar en Cristo, es en su carácter, es en obedecerle a Él, como lo hemos aprendido, ¿verdad? Y entonces nuestras pedregales que puedan haber en el corazón van a ser sacados, y la raíz de esa semilla va a entrar profundo y no se va a secar cuando vengan los momentos de tribulación. Igual si nuestra casa, nuestro ministerio está fundamentado en eso mismo, en la roca que es Cristo y en la obediencia a su palabra, cuando vengan esas tribulaciones, esos vientos, esas tempestades, no se va a caer. Y tenemos una confianza en el Señor que así es. Amén. Dios les bendiga, hermano.